Antiguo régimen, conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaban a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII. Se caracterizaba por una demografía antigua, una economía agraria, una estructura social estamental y una forma de gobierno absolutista. Despotismo ilustrado. Forma de gobierno del antiguo régimen que trataba de conciliar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración, intentando para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de los gobernados. Se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. División de poderes. Montesquieu teorizó los poderes en legislativo, ejecutivo, judicial. El legislativo elaboraba las leyes, parlamento, que se divide en el Senado y en el Congreso. Ejecutivo aplica las leyes, gobierno, y el judicial las cumple, los tribunales de justicia. Fisiocracia, doctrina económica del antiguo régimen que decía que la riqueza provenía exclusivamente de los recursos naturales propios de cada país. La renta circulaba mediante las rentas de los agricultores. Su principal teórico fue Francis Quesnay. La fisiocracia pertenece al despotismo ilustrado. Gremios, conjunto de personas especializadas en un determinado trabajo propio del antiguo régimen. Ilustración, movimiento filosófico, literario y científico del antiguo régimen que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII. De las luces. Representó una importante modernización cultural y el intento de transformar las antiguas estructuras del antiguo régimen. Mercantilismo, sistema económico del antiguo régimen que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, en el cual los metales, oro y plata, constituyen la riqueza esencial de cada país. El principal teórico fue Jean-Baptiste Colbert. Monarquía absoluta, forma de gobierno del antiguo régimen en la que el monarca ostenta el poder absoluto. Soberanía nacional. Rousseau sostuvo que la soberanía residía en el pueblo y de ella emanaban todos los derechos individuales. Los hombres debían firmar un contrato que establezca claramente sus obligaciones. Esto pertenecía al antiguo régimen. Sociedad estamental. Sociedad organizada en estamentos. En el caso del antiguo régimen, eran grupos cerrados a los que se accedía principalmente por nacimiento. Había un estamento privilegiado, nobleza y clero, y otro no privilegiado, burgueses, artesanos, campesinos y grupos marginales. Adam Smith, pensador económico del antiguo régimen que sostenía que la economía debía ser mínima y debía ser sustituida por el interés personal. Fue el principal teórico del liberalismo. Bossuet, pensador político francés y clérigo del antiguo régimen que afirmaba que el poder era transmitido al rey directamente por Dios. Carlos III, principal monarca español del antiguo régimen, que llevó a cabo en Europa una política ilustrada. Catalina II, principal monarca rusa del antiguo régimen que llevó a cabo en Europa una política ilustrada. Federico II, principal monarca prusiano del antiguo régimen que llevó a cabo en Europa una política ilustrada. Quesnay, pensador económico que expuso sus ideas en la obra Tableau économique, teoría completada por Turgot, afirmando que el Estado ha de intervenir lo menos posible en la economía. Quesnay fue el principal teórico de la fisiocracia. Colbert, pensador económico y ministro de Luis XIV de Francia, fue el principal teórico del mercantilismo. José II, principal monarca austriaco del antiguo régimen que llevó a cabo en Europa una política ilustrada. Luis XIV de Francia, máximo exponente del absolutismo monárquicamente y del centralismo, conocido como el Rey Sol o Luis el Grande, del antiguo régimen. María Teresa, principal monarca austriaca del antiguo régimen que llevó a cabo en Europa una política ilustrada.
Montesquieu, pensador político que teorizó la división de poderes. Rousseau, pensador político que hizo hincapié en el estudio de la naturaleza y las relaciones sociales entre los hombres. Idealizó la soberanía nacional. Hobbes, pensador político inglés del antiguo régimen que defendió el poder de los reyes pero desvinculándolo de sus orígenes divinos. Voltaire, pensador político que indagó en la libertad de pensamiento y abogó por una nueva religión, deísmo, que sustituyese a las reveladas, cristianismo, judaísmo, islamismo, etc. Fue partidario del Parlamento.